Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se le escucha. Muy bien, gracias Carlos. Milagro. Solo me hacen el favor de dejar apagados los micrófonos, por favor. Excelente, excelente. Muy bien, sean bienvenidos entonces a la clase de este día. Vamos a dar continuidad a lo que teníamos pendiente. Teníamos pendiente algún tema. ¿Se recuerda, Carlos, cuál era el tema que habíamos dejado pendiente? Muy bien, vamos a empezar entonces la clase. Les decía, vamos a continuar con el tema que ya teníamos pendiente. Carlos, ¿cuál era el tema pendiente? Sí, sí, le escucho bien. Vale, ok. Necesito que me diga cuál era el tema con el que habíamos quedado pendientes. Ah, creo que era el de investigar unos sistemas operativos adicionales en móviles. Ah, ok. Muy bien. Esa tarea lo que vamos a hacer es que me la hacen y me la envían en un mensaje directo a la plataforma. Ahí lo voy a estar revisando. ¿Va a ser documento Word o así nomás escrito? Me lo pueden mandar solamente escrito, no hay ningún problema. Bueno, bueno. Bienvenido, Roberto. Más tardes, Muy buenas tardes, bienvenido. Vaya, solo para ir aclarando algunas cosas, vaya. Cuando les haga mención, por favor, abran su micrófono y contesten. De lo contrario, manténganlo apagado. Pero sí es importante que participen también en la clase porque la idea de las clases que estén así de forma virtual es justamente para que ustedes puedan participar. Si no, pues la clase va a quedar igual grabada, pero no tiene sentido que estén acá en la clase virtual y no puedan participar. Entonces vamos a hacer como una recapitulación de la clase anterior. Roberto, ¿cuál era de los temas que estábamos hablando en la clase anterior? de los sistemas operativos. De los sistemas operativos. ¿Qué más hablamos? ¿Qué más dijimos? También estaba viendo de cuáles eran como las partes principales de una computadora. ¿Cuáles eran? Quiero ver el monitor, el CPU, el ratón, el teclado y todo eso. ¿Eran cuántas entonces? Creo que para que funcionara eran cuatro. Correcto, cuatro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era la función que tenía, por ejemplo, el teclado, Carlos? El teclado creo que era como un elemento de entrada. Era un elemento de entrada, sí, muy bien. ¿Y la pantalla de qué tipo era? Ese era un elemento de salida. De salida. Había una que es bien famosa también, que es de salida. ¿Cuál era? Era también el audio, las bocinas. Ajá, pero hay otro aparatito que es bien utilizable, que es de salida también, que de hecho ustedes me lo mencionaron. ¿Se recuerdan? No, la verdad no. La impresora. La impresora es de Ah, salida también. ¿Se recuerdan que hablábamos de esa? De que tiene sí, la sí. opción de poder, pues prácticamente materializar lo que nosotros leemos en formato digital, pasarlo a un formato manual, por decir así, y podemos ya leerlo en un documento, en un papel. Vamos a continuar entonces con lo que corresponde a lo que era la diapositiva que habíamos dejado a medias y vamos a terminar con esos temas. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, se mira. Muy bien, perfecto. Muy bien, ya en la clase anterior habíamos hablado de lo que era el hardware, habíamos hablado de las memorias USB, habíamos hablado de los discos duros, dijimos que habían dos tipos de discos duros. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Era SDD y el HDD. Correcto, esos eran. Digamos que el HDD digamos que eran como los normales, los convencionales, los viejitos. Y la nueva tecnología de los SSD
que ya viene innovando porque son un poquito más rápidos, ¿verdad? Pero yo les comentaba que la desventaja que tenemos con eso es que se vuelve casi imposible poder recuperar información cuando se ha perdido o se ha arruinado. Es un tanto más costosa la reparación y pues prácticamente de cuidarnos, porque si se nos arruina se vuelve desechable. Al final todo es desechable, pero esos se vuelven un poquito más que los otros. Si me ayuda con la lectura, Carlos. Con la del software. Sí. Software. Son los programas y datos que permiten sacar partido a los ordenadores y periféricos. Son componentes que incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto, que permite... Una pausa. ¿Cuál es el procesador de texto? El procesador de texto es el Word y el Writer. El Write. Muy bien. Continúe. Que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de texto, el llamado software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones y proporcionando una interfaz con el usuario. Muy bien, gracias. Vale, ahí está definido entonces lo que ya hablábamos de la importancia que tiene el sistema operativo para administrar todos los recursos que se conecten a la computadora. Eso no tiene que ver estrictamente con los dispositivos o los accesorios, por decir así, que nosotros le conectemos a la computadora, sino también cómo administra los recursos de tecnología, hablando de software. Por ejemplo, los programas, es el sistema operativo, es el que administra la cantidad de memoria que le va a asignar a cada programa. Por ejemplo, si ustedes encienden su computadora y quieren entrar a Word, por poner un ejemplo, se va a tardar un poquito en cargar, luego entrar a Word, etc. Pero si ya ustedes ya estando encendida la máquina, cierran Word y al rato, a las 2 horas, qué sé yo, vuelven y quieren abrir Word, se van a dar cuenta que les va a cargar un poquito más rápido. Y es porque el sistema operativo ya le cargó cierta cantidad de memoria RAM a ese software para que se pueda cargar mucho más rápido. ¿Por qué hace eso? Porque es el que administra los recursos. Entonces, él ya sabe más o menos cuál es la frecuencia con los programas que se utilizan, y entonces a eso les va dando un poquito más de memoria RAM. ¿Cuál es otra importancia que tiene en el caso de hablando de software? Estoy hablando del sistema operativo porque es el software más importante que hay de todos. Al final, digamos que este sería como el papá, y todos los demás aplicativos que nosotros le queramos instalar a la máquina, pues al final son como los hijos, porque todos están administrados por él. Otra de las partes es, por ejemplo, la parte de cómo administra la capacidad de almacenamiento. No sé si a alguno le ha pasado, por ejemplo, que cuando de repente ven ustedes, van a ver el disco duro y aparece en color rojo. No sé si ya les ha pasado alguna vez. Sí, muchas veces. Muchas veces, porque lo llenamos de tanta información que le metemos y aparece en rojo. Y de repente, cuando nosotros estamos abriendo muchos programas, nos los cierra o ya no los abre. ¿Qué es lo que pasa con esa administración que está haciendo el sistema operativo? Lo que está tratando es de salvaguardar el sistema operativo como tal. Él tiene como ese mecanismo de salvaguardarse. Entonces, para él, la parte que le corresponde al sistema operativo de la capacidad de almacenamiento o lo que él necesita va a ser prioridad. Y los otros programas, si los puede abrir, los abre, y si no, no los abre, no hay ningún problema. Pero él se va a salvaguardar primero él. Y eso aplica también con los sistemas operativos que son para móviles. Por ejemplo, cuando ustedes ya tienen saturado el almacenamiento en el dispositivo móvil, lo que hace es que ya no les abre las aplicaciones, pero sigue funcionando. ¿Cómo es que hace eso? Sencillo, administra el recurso y le da prioridad
al sistema operativo. Ya las otras aplicaciones no son importantes, pero imagínense que se muriera, por decir así, el sistema operativo, las demás aplicaciones ya no van a funcionar. Y entonces, por ejemplo, más o menos de lo que ustedes leyeron, ¿qué otro sistema operativo investigaron o leyeron por ahí? Solo la leída. ¿Qué hay? Yo para dispositivos móviles encontré a Android, el iOS, el Symbian, el Windows Phone, el BlackBerry OS, el Firefox OS, Ubuntu Touch y el Kali Counter. Ajá, cierto. ¿No hallaron uno por casualidad eh, que se llama Symbian? Bien, el Symbian. ¿Quién tenía el Symbian? Ustedes tienen el juego. Pero está diciendo que no lo han agregado al de informática, entonces a ver dónde está. En Zoom. Ajá. ¿No lo encontraron? Creo que eran unos teléfonos como los LG parece y los Lenovo y unos Panasonic. Ok. Vaya, los Symbian estaban más que todo con Nokia. Antes habían, los Symbian no era un sistema operativo, digamos, como los actuales, sino que lo que hacía era que administraba los recursos, pero los recursos así básicos. Por ejemplo, en esos teléfonos todavía se mandaban mensajitos de texto normal, pero ya traían jueguitos, la culebrita, el Tetris, ya traía, por ejemplo, como colores en los iconos y así. Entonces eso, al parecer, aparentemente las personas piensan de que los sistemas operativos aparecieron ya con los teléfonos inteligentes, pero no. Ya desde esa época ya era un sistema operativo el que administraba todos esos recursos o todas esas aplicaciones dentro del teléfono. Obviamente con el tiempo evolucionó el sistema operativo y dio lugar a lo que ahora tenemos como es lo que dijo el Windows 10 en el caso de las computadoras. En el caso de los teléfonos está el Android 11, 12, el iOS, todos esos fueron evolucionando y algunos ya no lograron evolucionar y se fueron quedando. En el caso del Symbian, en el caso del Windows Phone, por ejemplo, se hizo muy popular en un tiempo porque había adoptado como una marca para poder instalarse y prácticamente usted compraba el teléfono y venía instalado ese sistema operativo, pero no logró adaptarse porque hay otras cosas que tienen que tomarse en cuenta a un sistema operativo y otro es el tema de cómo administraba los recursos. Por ejemplo, la batería no le duraba mucho a los teléfonos, era un poco desordenado, se quedaban trabadas las aplicaciones y todas esas situaciones dieron a que ya no se fuera, digamos, desarrollando nuevas actualizaciones de ellos y prácticamente la empresa de los teléfonos pues le tocó moverse a Android o a cualquier otro que le pudiera facilitar la administración de su teléfono. Entonces, si ustedes se fijan, desde esa época cuando nosotros mandábamos, bueno, quizás ustedes no los utilizaron, me imagino, pero sus papás sí, y desde esa época cuando nosotros ya andábamos utilizando esos teléfonos viejitos, que ahora son viejitos, obsoletos casi, pues desde esa época ya existían los sistemas operativos dentro de los teléfonos, estos que aún no los llamábamos smartphones. Muy bien, viene otra parte importante que quiero que reconozcan porque esta parte es muy interesante. Vamos a hacer algunos ejercicios
más adelante en otras clases, y es la capacidad o la unidad de medida que tiene la información. Así como cuando ustedes van al mercado y compran uvas, por ejemplo, y le pesan 1 libra, o van a comprar carne y le pesan kilogramos o qué sé yo de lo que vaya a comprar, pues también en informática la unidad de medida para medir la información tiene ciertas unidades. Por ejemplo, la primera es el byte y la otra es el bit. Pero vamos a pedir ayuda porque parece que algunos se van incorporando. Entonces, Noé Ventura nos hace el favor de darle lectura. Noé, ¿me escucha? Parece que no. Roberto. Sí, yo lo puedo leer. Está el byte y bit. Son las unidades de información manipuladas en informática. Se usan para describir la capacidad de los componentes de un ordenador, tamaño de los programas y ficheros. Continúa. Bit es la unidad mínima de información del sistema binario. Byte es la agrupación de 8 bits. Se utiliza para almacenar un carácter. Un carácter, muy bien. Vaya, ok. Aquí es bien importante que definamos una cosa. Aunque se escucha igual, pero no es lo mismo. El bit es la unidad mínima de información. Quiere decir, entonces, que solo puede ser un 0 o un 1. ¿De acuerdo? El byte o bit va a ser un 0 y un 1. El byte, a su defecto, va a ser, dice, la agrupación de 8 bits. Entonces podrían ser 8 ceros u 8 unos o la combinación de ellos. Pero van a ser 8, un byte. En cambio el bit es nada más 1. ¿A qué le podemos asignar un byte? A una frase que queramos escribir, a una palabra que escribamos, por ejemplo. Pero en el caso del bit podría ser un carácter. La letra A, por ejemplo, podría ser un bit. Hay que entender que cuando nosotros hablamos de la computadora tiene su propio sistema o su propio lenguaje para entendernos. El lenguaje de nosotros numéricamente es, ¿cuál es el sistema nuestro, por cierto, para hacer operaciones, etcétera? ¿Cuál es el nuestro? Carlos. El español. Ese es el lenguaje, ajá, pero en el caso de numéricamente, ¿cuál es el nuestro? Números naturales. No. ¿Cuál sería? ¿Los números enteros? No. ¿Nueva aventura? Ok. Solo les recuerdo que es importante la participación, ¿verdad? Lo toman en cuenta con las notas. Vale. El sistema que nosotros utilizamos para podernos comunicar o para operar, por decir así, a eso le llamamos, o son los números dígitos. ¿Por qué son los números dígitos? Porque son los números del 0 al 9. ¿De acuerdo? No sé si me entienden ahí. ¿Hola? Sí, se entiende. Ok, los números dígitos están comprendidos del 0 al 9. Por eso es que ustedes en la calculadora, ya sea del teléfono, en la manual o donde sea, siempre van a encontrar los números del 0 al 9. Nunca encuentran 10, 11, no. Van a encontrar los números del 0 al 9. Pero esos se llaman los números dígitos. Ahora, ¿cómo administramos esos recursos nosotros para poder operar o para hacer nuestras propias operaciones?
El sistema que nosotros utilizamos se llama decimal porque tiene una base 10. En cambio la computadora es lo contrario. Ella utiliza el sistema binario. Binario significa que 2. ¿Y esos dos cuáles son? Es 0 y 1. Entonces, la base de los números en binario es 2. Por eso es que ustedes siempre van a encontrar, cuando encuentren un número binario, van a encontrar, por ejemplo, un número bien grande compuesto por ceros y unos, y al final, en la parte de abajo, le van a colocar un 2, o aparece un 2 por ahí. Pero si es en el caso de nuestro sistema numérico, que es el decimal, nosotros vamos a encontrar, aparte de, por ejemplo, 1200, por ponerles así, van a encontrar o le colocan en una esquinita, le van a colocar un 10. Eso significa que está en base 10. Así también hay octal, así también hay, ¿cómo se llama? 16, etcétera. Pero los más comunes que se utilizan, lo más comunes que utilizamos, digamos, para hacer operaciones en el caso de informática básica, es el decimal. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, por decir así, un lenguaje y la máquina habla otro. Entonces, para hacer esa interpretación, tenemos que comunicarnos con la máquina. Entonces, por ejemplo, yo le escribo mi número telefónico al teléfono o lo escribo en la computadora, pero la computadora no entiende mi número, sino que ella tiene que hacer una conversión interna y todo lo va a pasar ¿a qué lenguaje, Carlos? Al lenguaje binario. Al lenguaje binario, que está compuesto por, Roberto, Por ceros y unos. solo ceros y unos, correcto. Entonces hace esa conversión. Obviamente nosotros no miramos esa conversión porque la hacen en milisegundos, no le alcanzamos a ver todas esas operaciones. Y eso estoy hablando solo para un número de teléfono. Ahora si ustedes están digitando, están escribiendo, esa conversión se está haciendo en automático. Entonces la computadora no le importa si le estamos escribiendo una A, si le estamos escribiendo una B, todo lo tiene que pasar al sistema de ella, que es el binario. Entonces el sistema que utilizan las computadoras se llama lenguaje binario para hacer la conversión y para poderse comunicar. ¿Qué es un lenguaje binario? Por poner una analogía. Por ejemplo, para la computadora, un 0 es apagado. Hagan de cuenta ustedes que agarran el switch del foco o lo que tengan por ahí, y si lo apagan, eso significa 0, está apagado. Lo encienden, significa 1, está encendido. Ahora, esas operaciones las hace por millones de veces en un segundo la computadora para que ustedes puedan al final recibir, cuando por ejemplo ustedes multiplican 2 por 2. Entonces la computadora hace todas las operaciones, hace todas las conversiones y les devuelve un resultado. Pero durante todo ese tiempo se estuvo apagando, se estuvo encendiendo para hacer las conversiones. Porque es lo que normalmente hacen todas las computadoras, pasar todo lo que nosotros les decimos al lenguaje de ellas para poder generar una interpretación. Entonces más o menos aquí abajo, por ejemplo, hay una referencia de cómo vamos a administrar los recursos. Yo les voy a mandar después como una tabla y unos ejercicios para que vean y entiendan un poquito más cómo es que funciona esto. Por ejemplo, el kilo lo vamos a representar por una K, el mega con una M mayúscula, el giga con una G mayúscula y el tera con una T mayúscula. En el caso de los, por ejemplo, los bytes, los vamos a representar simplemente así, con byte, y el múltiplo de byte dice que es B. Entonces, si ustedes se fijan, el kilobyte lo vamos a representar con KB. El megabyte con MB, si se fijan, está en mayúscula. El gigabyte está en mayúscula también, GB. Y el terabyte está en TB. Entonces quiere decir que cuando ustedes escriban o encuentren estos valores, dependiendo del valor que sea, le van a agregar la nomenclatura que está en esta parte. Por ejemplo, en el caso de los gigas, que es más común, ¿verdad? Vamos a regresar a esta diapositiva.
Y por ejemplo aquí, ¿cuánto dice que hay en esta? 16 gigas. 16 gigas. Entonces, si ustedes se fijan, cumple con el estándar porque ahí le han agregado GB ellos, haciendo alusión que son, porque si, ¿qué pasaría si le dejan solo 16? No se sabe si son gigas, terabytes. Y fíjense que hablando siempre del tema de las memorias, antes me acuerdo yo que habían sacado como unas, no sé si eran piratas o qué, pero solo aparecía el número. Y a ustedes las vendían por gigas, pero cuando llegaba a la casa a veces eran megas. O sea, 16 megas le habían vendido pensando que eran 16 gigabytes. Entonces es importante la nomenclatura en el tema de la informática y cómo conocerla también. Ok, el sistema operativo para que un ordenador sea utilizable por un usuario debe disponer, dice, de un software básico que se denomina sistema operativo. Ya eso ya lo sabemos. En el caso de las computadoras tienen el Windows 10, está el Windows 7, el Windows 8, el Windows XP y hay una versión ya viejita que quizás ustedes ya no las han revisado, pero hubieron muchos más que el actual que tenemos. Si ponemos en marcha un equipo que no tiene sistema operativo, lo más que conseguiremos será ver un mensaje en inglés en la pantalla del tipo no se encuentra el disco del sistema. No sé si ya les ha pasado eso. ¿O alguna vez han visto ese mensaje? No, lo que a una vez me prendió fue la BIOS. Vale, la BIOS tiene la BIOS, digamos, viene instalada con la motherboard. Entonces, cuando usted enciende la máquina y no tiene un disco duro, le va a aparecer este mensaje. Por ejemplo, si usted, digamos una laptop, por poner el ejemplo, bota la laptop y si por casualidad todavía funciona y se ha movido el disco duro, entonces le va a aparecer este mensaje. O le va a aparecer este que dice introduzca el disco y arranque. O sea, no hay cómo arrancar porque no tiene un disco, está desconectado el disco duro. Y eso es prácticamente lo que hablábamos en la clase anterior. Si no tiene un sistema operativo en la computadora, pues prácticamente no le sirve para nada. Mientras que ya con el sistema operativo le va a cargar lo que comúnmente miramos ahorita, que es la pantalla principal. Por lo tanto, el sistema operativo será el que nos permita comunicarnos con el ordenador y viceversa, es lo que yo les decía. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cálculos, cuando nosotros hacemos operaciones dentro de la computadora no entiende de los números que nosotros le hacemos, sino que tiene que hacer una conversión para poder devolvernos el resultado. Y cuando nos devuelve el resultado también nos tiene que hacer una conversión para que nosotros podamos entenderlo. Porque se imaginen que nos mande unas 10 páginas, por ejemplo, solo en código binario. Eso sería horrible, no lo podríamos leer. Entonces lo que hace es que nos manda a convertir todos los procesos que ella hizo y nos devuelve un resultado. Que tal vez el resultado es simplemente 20 o qué sé yo, de alguna operación que hicimos. También necesitaremos otro tipo de programas dependiendo de las tareas que deseamos realizar. Es lo que hablábamos aquella vez, que por ejemplo si queremos utilizar programas para editar fotos o qué sé yo, entonces esos ya representan una función en específico. Sí, pero estos programas funcionarán si disponen de un sistema operativo en el que apoyarse. Es lo que ya les mencionaba anteriormente, que el sistema operativo es el papá de todas las otras cosas que ustedes le instalen, hablando de aplicaciones a la computadora. Es el rey ahí. En el mercado podemos encontrar diferentes sistemas operativos y esos ya los mencionaron ustedes. Ahí tenemos el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10 y aunque están en orden, hasta la fecha este sigue siendo uno de los mejores sistemas operativos que hay. Muestra de eso es que a Microsoft le ha tocado volver a darle soporte porque la gente no lo quiere soltar. Aún saben que le pagaban $100 a uno por dejarlo y venirse para el Windows 10. No sé si sabían eso. No, así no lo había escuchado. Si no, ya me hubiera pasado. Le daban a uno cuando empezó esto $100. Diga, obviamente tenía que tener licencia o no iba a pedir con la pirata uno $100. Pero Traicionero. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien habló? No lo escuché. Entonces se imaginan ustedes
si tenían, por ejemplo, el Windows 10 con una licencia, venían los de Microsoft y le ofrecían que se pasara al Windows 10 y le iban a dar $100. Entonces, de hecho, mucha gente hizo ese cambio. Pero ¿por qué fue eso? Porque ha sido casi que imposible a Microsoft poderse deshacer de este y del Windows XP. Porque hasta la fecha, Windows XP, digamos, ha sido, es el mejor sistema operativo que ha habido, pero no tenía, digamos, como, digamos, todas esas interfaces más bonitas que ya tiene el Windows 10. Pero si lo vemos por funcionalidad, el Windows XP ha sido el mejor. Ya este es bueno, pero porque ya también trae una parte un poco más amigable con el usuario. Pero esta versión fue malísima. De hecho, hubo una versión Windows 8.1, no sé si alguien la vio. Yo la tenía en otra Era buena, de computadora. hecho, ¿verdad? Era algo lenta, daba problemas con las cosas que queríamos instalar, con las memorias, etcétera. Era un poco complicado, pero gracias a Dios apareció otra actualización y ahí fue que apareció ya el Windows 10. Y hasta la fecha Windows 10 pues no le va tan mal, ¿verdad? Pero tampoco le va tan bien como le fue a Windows 7. Y ahorita el 11 que ya está tan bien, pero el 11 el problema está que todavía sigue dando problemas porque no tiene todos los drivers para las otras aplicaciones que ya estaban instaladas con el 10 y entonces se genera un poco de conflicto. No, a mí me lo agarra bien. Yo desde el programa de Windows, ¿cómo se llama eso? De Windows, dejo que antes que sacan al público ya se lo dan a uno. Ajá, de Windows Insider. Ajá, ya lo había instalado yo la beta y todo eso. A mí no me ha dado ningún problema hasta la fecha. Todo bien, no he tenido problemas con compatibilidad, todo bien. Sí, tiene razón. Igual en mi caso lo tengo y no me ha dado problema. Solo que el problema es que es más para cierto tipo de máquinas. Entonces, quizás las máquinas de uno todavía no están tan obsoletas, pero ya para las máquinas de hace unos 3 o 5 años ya les da conflicto. De hecho, no lo deja instalar por la vía pacífica, así como lo instaló usted, sino que hay que hacer instalarlo de este disco. Un poco más complicado. Licenciado, Dígame. eso quería yo preguntarle, porque fíjese que, bueno, yo tuve una máquina anterior que quise instalarle el Windows 8 porque tenía el Windows 7, ¿va? Y le quise instalar el Windows 8 y no se pudo. No sé si era por la capacidad, la marca, no sé, realmente del monitor. Ok. Muy bien, lo que sucede es que normalmente los sistemas operativos tienen cierta cantidad mínima de requisitos que piden. Lo que hace comúnmente las personas es que le instalan el otro, pero no se fijan de las características que tiene su máquina. Muchas veces no lo soporta, no lo puede instalar. Y otra es que a veces se los instalan mal también. Entonces, digamos usted tiene el 7, vienen y le instalan encima, por decir así, el Windows 8. Entonces para la máquina ya se vuelve una carga tener parte del 7 más lo nuevo del 8. Entonces ahí normalmente se hace una instalación limpia. Se elimina el anterior y se instala uno nuevo. Pero yo creo que sería mejor en su caso que instale el Windows 10, que pruebe con el Windows 10 porque el Windows 8 y 8.1 no fueron tan buenos. Y no sé por qué quiere cambiarse del 7, perdón. No, eso fue en una computadora que estaba anteriormente ahí en mi casa, ¿va? Pero para no cansarlo, la computadora pues ya dio su ciclo de vida. Hoy está otra donde tiene el Windows 10, creo que tiene instalado. Pero sí, nunca se pudo instalarle el Windows 8. Muy bien, entonces quizás el consejo, y eso aplica para todos, es que cuando ustedes quieran hacer una actualización del sistema operativo, lo primero que tienen que ir, y yo sé que eso la mayoría no lo hace, es ir y buscar las características que tiene su máquina, 1, y 2, compararlo si las cumple con las características mínimas que pide la instalación del sistema operativo.
porque normalmente los usuarios comunes no hacen ese tipo de comparaciones. Lo mismo pasa con el tema de los teléfonos. A usted le dicen, mire, instálelo, cárguelo, perdón, 8 horas o 12 horas. Mentira, cuando uno sale de la tienda ya lo lleva encendido, metiéndole el chip para usarlo. Pero después, de pasar un mes, usted empieza a ver que ya le empezó a bajar la batería un poco y qué sé yo. Entonces es porque de alguna manera no se terminó de calibrar el teléfono o la batería del teléfono. Entonces todas esas cosas, por muy raras que parezcan, porque a veces nos parecen raras, ¿no? Porque nos dicen, bueno, nos dan encendido un teléfono y nos dicen que carguemos 12 horas el teléfono después y yo ya lo quiero utilizar y qué sé yo. Pero siempre es necesario revisar los manuales, igual pasa con las computadoras. Los sistemas operativos tienen como una cantidad mínima de instalación. Por ponerle un ejemplo, si su disco duro, cosa que no existe, pero es un ejemplo, tiene 10 gigas de almacenamiento, o sea, eso es la capacidad de su disco duro, y usted quiere instalar el Windows 10, que creo que es como 20 la cantidad mínima que debe tener de almacenamiento, difícilmente lo va a poder instalar. Y muchas veces algunos salen ahí de héroes que dicen, miren, no lo voy a instalar y tenía que 10 de disco duro. Pero de todos modos de nada sirve, porque el funcionamiento del sistema operativo se ve opacado porque en algún momento necesita el resto de capacidad, y entonces al final está instalado pero no está funcionando como debería de ser. Entonces no sale de nada. Entonces mi recomendación para todos es que siempre revisen los requisitos mínimos antes de hacer una actualización. No solo se dejen ir por la emoción de que salió el nuevo Windows y me lo voy a instalar. No es recomendable, de hecho. Y si lo van a instalar, tienen una máquina por ahí viejita o donde hagan pruebas, pues instálenlo en ese para ver si les funciona, si les gusta o qué. Pero en las nuevas no, porque por eso se llaman de prueba, porque todavía tienen algunos errores, y a veces para la gente que ya trabaja pues es un poco complicado, porque está trabajando en una máquina que de repente se le traba a uno y que le están pidiendo cosas, no es nada grato. Entonces es un poco más complicado que eso. Digamos, luego vienen otros sistemas, vienen otros aplicativos que se le instalan al sistema operativo también, que son, en el caso de los antivirus. Los antivirus, pues prácticamente, al igual que como los seres humanos, necesitamos de alguna manera, cuando nos da gripe o qué sé yo, algo que nos ayude a paliar un poquito la situación cuando ya tenemos la gripe. Pero ¿qué hacemos o deberíamos de hacer los humanos para poder evitar que nos dé gripe? Por ejemplo, hoy que llueve no estamos mojando. Nos estamos mojando y lo más probable es que nos vaya a dar una gripe, ¿verdad? Pero ¿qué tendríamos que hacer entonces para que no nos agarre tan vulnerables la lluvia? Quizás ponernos defensas en nuestro cuerpo. Correcto. Ponernos defensas, tomar vitaminas, los juguitos de naranja, limonadas, cosas así, que ayuden a fortalecer con vitamina C y nos pueda, digamos, evitar que nos dé esa gripe fea que nos da. Pero cuando hablamos de eso, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque ahí lo que estamos haciendo una prevención. Entonces los antivirus igual funcionan así. Está, digamos, el antivirus que hace la función preventiva en la computadora, que usted lo instala, pero debe instalarlo antes de que le llegue el virus. Pero normalmente la gente lo instala cuando ya tiene virus. Le voy a instalar el antivirus, dice. Pero ya está infectada, o sea, ya le dio la gripe, pues tiene que solucionar la gripe y ver a dónde la deja por ahí, pero no se la va a quitar. Entonces lo mismo pasa con los virus que se le pegan a las computadoras. Usted tiene que instalar el sistema operativo, y luego de instalar el sistema operativo, antes de instalar otra cosa o otra aplicación, tiene que instalar el antivirus. ¿Por qué? Porque lo va a poner bloqueado, por decir así, o le va a poner las vacunas para que a usted no se le filtren virus. Ahora me va a decir usted, pero entonces ya no me van a pegar los virus. Es probable, claro, siempre sale uno nuevo que no tiene la medicina, el antivirus que usted instaló, y es muy probable que se le pegue. Pero ojo, no es lo mismo tener un virus ahí que se le ha filtrado
a que deje libre su máquina y que lleguen todos los virus que quieran. No sé si alguien de esta clase creo que comentó de que se le había pegado uno una vez que le había bloqueado la USB. Sí, ¿verdad? Yo fui. Ajá, y vaya, no sé si les ha pasado o han visto alguno que es bien común. Y nunca traten de que se les pegue porque ese sí cuesta que quitárselo. Y es que le crea, por ejemplo, usted tiene una memoria de 8 GB. Cuando abre la memoria solo le aparecen accesos directos y ya no le aparece la información. Y usted se lo lleva a otra máquina, lo instala, lo conecta a la memoria USB en otra máquina y ya le dejó los accesos directos, o sea el virus, a esa máquina y ahí se va proliferando y usted nunca puede ver los archivos, nunca. Y dice ahí que ya está llena y usted no le ha metido nada, entonces ese es un virus. Y por eso es la importancia de tener un antivirus en su máquina. Ahora, esa es la parte preventiva. La parte curativa es que si usted, por ejemplo, en el trabajo, digamos, no tienen antivirus y llega mucha gente y mete las memorias ahí y le llevan los virus. Si usted la mete ahí también, lo más recomendable es que cuando vaya a su casa y usted tiene un antivirus, pues le haga un escaneo a su memoria para que pueda eliminar los virus que trae del trabajo. Eso sería correctivo, porque usted está corrigiendo el error, porque ya tiene un virus incrustado en su memoria. Entonces está la parte preventiva, que hay que instalarlo, y la parte correctiva, que hay que estar pendiente y podérselo escanear cuando nosotros necesitemos eliminar un virus. Un antivirus es un programa cuyo objetivo es detectar o eliminar virus informáticos, es lo que estamos hablando. Nacieron durante la década de 1980, se hizo famoso un virus que se llamaba Low, así se llamaba, y que se hizo bien famoso porque en ese tiempo pues no había tantas redes sociales y todo eso, entonces se mandaban correos electrónicos y llevaba como una PPT, o sea, una presentación así bien bonita del tema del amor, lo abría la gente y en automático le infectaba las máquinas. Con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados en Internet, que ha hecho que los antivirus hayan evolucionado hacia programas más avanzados que no solo buscan detectar virus informáticos. Hay una diversidad, y esto solo podría ser un tema no un tema, sino un curso prácticamente del tema de los virus y los antivirus, porque hay una gran cantidad de tipos de virus. Nosotros utilizamos, digamos, o nos buscan, mejor dicho, unos que son más comunes, pero por el medio en el que nosotros nos desarrollamos. Pero hay otras personas que hacen otro tipo de trabajo y entonces les llegan otro tipo de virus. Hay algunos, por ejemplo, que pueden tomar su máquina y volverla un zombie. ¿Qué me refiero con eso? O sea, se incrusta en su máquina y usted empieza a mandar correos, empieza a mandar mensajes, empieza a mandar videos pornográficos, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y entonces usted dice, pero es que yo no he mandado nada. Entonces cuando empiezan a indagar de dónde van los mensajes, es del suyo. Y usted nunca utilizó, nunca hizo nada, a lo mucho encendió la máquina. Y en algunos casos ni siquiera encienden la máquina, no que el mismo virus enciende la máquina y empieza a trabajar el solito. O sea, así de difícil es a veces quitarse el virus. Dice, no solo buscan detectar virus informáticos, sino bloquearlos, o sea, estamos hablando de antivirus, desinfectar los archivos y prevenir una infección de los mismos. Quiere decir que no se vuelva proliferado el virus, porque si no, imagínense, tal vez en la casa de ustedes, pues no estoy diciendo que no tengan información importante, pero se ponen a pensar ustedes en una empresa, por ejemplo, donde la información es lo más importante y todas las máquinas quedan bloqueadas debido a eso, entonces es una gran pérdida. Entonces, la importancia de los antivirus. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que las personas no le prestan atención. Por ejemplo, la gerencia, los administradores en las empresas piensan que los antivirus es un gasto, pero ya cuando están muriendo todas las máquinas, entonces ahí entienden de que no, ¿verdad? Esta es una necesidad que debe tener toda empresa, bien protegidos sus datos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Existen muchos antivirus en el mercado de pago, dice el Kaspersky, Internet Security, el McAfee, el Norto, el Panda, el ESET No 32
Y otros gratuitos, por ejemplo, el AVG Antivirus Free, que ese le baja otro par de virus a uno. El Microsoft Security Essential, el Avast Free Antivirus, el Comodo Antivirus, el Avira. No sé si han utilizado algunos de esos, me comentan. Yo el único que utilizo es el Windows Defender, de ahí no utilizo muchas otras. El Windows Defender, ajá. ¿Y cómo está el Windows Defender? ¿Es bueno? Sí, es bien bueno. Es lo malo que a cada rato bien descarga uno, es un software malintencionado, potencialmente así. Hay Sí, es veces, cierto, porque a veces son tan erráticos con el tema de la seguridad que se vuelve hasta un problema a veces navegar en internet, porque todo le van filtrando, ¿verdad? Todo van filtrando, pero obviamente es parte del desarrollo de ellos, pues. sí, pero hay veces uno hasta lo desactiva. ¿Cómo? Por eso, por veces hasta lo desactivaban. Ah, correcto, para navegar un poquito más a gusto. En mi caso, yo he utilizado, creo, el Kaspersky es de uno de los mejores. De hecho, este sí se los recomiendo. Es de lo mejor que hay. Y este también. Bueno, ¿saben por qué me gusta este? Porque pues hace lo que tiene que hacer sin mayor complicaciones. Es para los humildes que tenemos máquinas así, algo básicas también. En el caso de este sí es un poco más pesado, más fuerte, pero igual no necesita tantos recursos. El que sí es un poco pesado, lo he visto trabajar y muriendo máquinas, es el Panda. Ese sí es muy grande, cuesta a veces instalarlo en máquinas así de poca capacidad de recursos y por esa parte sí no lo recomendaría. Yo en mi caso les podría recomendar estos dos. El Norton y todos esos, el problema es que se requieren más recursos, o sea, mayor capacidad en las máquinas y muchas veces pues no todos tenemos esos recursos. Y en el caso de la Vira es bueno, pero deja pasar. Cada rato está pip, pip, como hace como un ruidito cada vez que detecta uno. El Avast, pues, el Avast Premium tal vez, pero el Avast Free es como meterle más virus. Esta es una versión viejita del AVG. Hay unas nuevas también, pero pues prácticamente si es necesario tener, si me preguntan si es necesario tener un antivirus, sí. Porque por lo menos un par de virus se los va a quitar. No estoy diciendo que esté protegido totalmente, para nada, porque ninguno, pero ninguno, ni los que vayan a hacer, tiene una protección 100%. Siempre hay un porcentaje vulnerable y ese porcentaje pues es el que busca la gente y por ahí mete los virus. Luego tenemos sí, es lo que cierto. son Porque una vez yo quise poner a prueba el Windows Defender ¿sí? y creé un malware y todo eso y lo metí en la computadora y todavía le di a escanear el escáner el completo, Profundo. ¿verdad? El que tarda casi todo un día en cambiarse la computadora, ¿sí? Y no me lo detectó. Ajá, y así como usted hizo eso, también hay gente malintencionada que llega a las empresas, mete ese archivito, lo ejecuta y ahí quedó ya el virus y se regó en toda la red. Sí. Así es como se propagan los virus. Muy bien, vamos a hablar de otro tema también, ya para ir terminando, que es el tema de los navegadores. Un navegador web o web browser es un software de aplicación o programa que permite el acceso a la web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. Y aquí tenemos algunos de los más viejitos hasta los más nuevos. El Internet Explorer es uno que traía el Windows XP, el Windows 7 creo que todavía lo traía. El Microsoft Edge ya es la versión es la versión nueva de ya lo cambiaron, miren qué gran cambio le hicieron, solo cambiaron los colores. Pero si lo hablamos de funcionalidad, ha cambiado totalmente, ahora es un poquito más robusto, más rápido antes hasta los virus se le pegaban al pobrecito porque había un montón de ventanas feas ahí, lo utilizaban de hecho mucho para los virus. Luego tenemos el Firefox, que es para mí es uno de los mejores que hay. Y el Chrome, pues el Chrome es uno de los más minimalistas y es uno de los más utilizados.
¿A qué se refiere con minimalistas? Que usted entra al Chrome y ¿qué encuentra? Simplemente donde tiene que escribir lo que va a buscar y punto, se acabó. No hay más. Pero hace todo lo que tiene que hacer. En cambio, a veces estos traen botoncitos aquí, botoncitos allá, y eso lo complica un poco más y lo vuelve un poco más lento. Entonces, el problema es cuando usted ya abre bastantes pestañas. Ya más o menos les voy a mostrar después cómo utilizamos internet también para que sepan ustedes de qué estoy hablando ahorita, pero sí es importante que ustedes reconozcan que esto que estamos hablando ahorita son navegadores y el navegador es una aplicación, ¿de acuerdo? Insisto con el tema, los navegadores son una aplicación. Y aquí tenemos el Chrome y tenemos el Safari, está el Opera, el Vivaldi, hay un montón, hay infinidad de navegadores. ¿Cuál es el mejor? Pues no hay ninguno mejor, sino que es con el que esté más seguro o más a gusto se siente. En mi caso, mis favoritos son estos. En mi caso creo que el mejor para mí es el Microsoft Edge, pero el nuevo que ha salido, digamos, el Edge, el más moderno. Y ese porque como que la verdad lo siento yo un poco más rápido y que ocupa menos recursos, digamos. Correcto. El Chrome no me gusta para nada porque es la copia barata del Chromium y el Firefox es bueno. Correcto. Y como les digo, ahí es cuestión de gustos, pero el punto es que estos se llaman navegadores. Regresando a este tema, del tema de los navegadores, quiero aclarar un punto. Acá, por ejemplo, está lo que se conoce como el navegador. Y todas las personas lo confunden porque piensan de que esto es un buscador. Y eso es una diferencia muy marcada. Los navegadores son aplicaciones que nosotros utilizamos para poder buscar en internet. Pero los buscadores tienen otra funcionalidad. ¿Y cuál es la funcionalidad de ellos? Pues buscar dentro de esos sitios. Por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando, aquí para mostrarles a ustedes, el Chrome, por ejemplo. Pero si yo quiero utilizar un buscador, denme un ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes? El Google, el Vamos por partes, un buscador podría ser www.google.com. Ese es un buscador. Miren hasta dónde parece. ¿Qué otro? En www.doctogov.com. ¿Cuál? El www.doctogov.com. Me lo repetís que no te dije que era Es el doc.gov.com. ok. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ya recordé que les voy a dejar de ahí una tarea mejor. Vale, les voy a poner este porque con este es el que más se confunde la gente. Este que está aquí se llama navegador y es el Chrome, es el que les aparece a ustedes en el teléfono, que tiene como esta bolita de Pokémon ahí, o Pokébola. Pero para poder buscar dentro de él mismo utiliza un buscador que también le pertenece a Google, que se llama www.google.com. Chrome le pertenece a Google, el navegador le pertenece a Google, el sistema operativo le pertenece a Google, el Android, por ejemplo. Entonces, así es como funciona el navegador. Pero yo puedo buscar, y me podrían preguntar ustedes, ¿y puedo buscar en Google haciendo uso de otro navegador? Sí, no hay problema. Instale Safari, por ejemplo, y haga uso de Google para poder buscar. Usted digita en la pestaña del Safari www.google.com y empieza a buscar todo lo que quiere. Entonces, aclaremos ese punto porque la mayoría se confunde. Los navegadores son programas, son aplicaciones. Los buscadores son sitios de internet específicos para poder buscar toda la información que nosotros necesitemos. ¿Se comprende ahí todos?
Roberto. Hasta allí sí, licenciado, está todo entendido. Muy bien, perfecto. Roberto, ¿me escucha? Sí, sí, está entendido. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre un navegador y un buscador? Sí, Vale, dígamelo entonces. que el navegador es una aplicación y el Ajá. buscador es como, así como se escribía ese este www.google.com. Ok, vaya. Les queda la tarea entonces, y esta sí es tarea. Tarea, elaborar una búsqueda en internet de los 10 buscadores más utilizados en la web. ¿Ya lo copiaron? De los 10 buscadores, De los 10 buscadores más utilizados en la web. ¿Sí? ¿Lo copiaron todos? ¿Lo tienen? sí. Sí, ¿Carlos? sí, sí, ya. Bien. Silly, ¿Milagro? Silly. Ok, no pregunto, no es porque nunca me contestó. Entonces, esa es la tarea. Les dejo esa tarea para la próxima clase. De hecho, mándenla antes de la próxima clase. Quiero ver, ¿cuándo tenemos la próxima clase? El viernes. El viernes. Vale, entonces les queda hasta mañana por la tarde para podérmela enviar en un mensaje directo a la plataforma y luego la discutimos el día viernes. ¿Les parece? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, esto ha sido la clase. Espero les sirva lo que hayan aprendido este día. Y primero Dios, nos vemos el día viernes. Tengan una feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, Lee, pues buenas tardes.